Buenas Listo. noches. Buenas Hola, noches. buenas noches. Bienvenidos a este podcast llamado de Ideas Mágicas y Medio Pendejas. Gracias a todos los que ponen de su parte para poder hacer de este programa posible. Gracias a todos los que nos dan like. Aprovecho y les digo, no sean gachos, denle like por favor y compartan el programa. Hoy tenemos un programa muy padre. Tenemos a un invitado muy especial, a alguien que sabe mucho del área, a alguien que sabe mucho de ideas mágicas, de temas esotéricos y que además tiene una escuela o es director de una escuela, ahorita nos va a aclarar, que se llama la Escuela de los Misterios. Suena un poco rimbombante, pudiera sonar un poco como a título de película, pero les aseguro que hay algo mucho más profundo detrás de, y eso es lo que queremos averiguar esta noche. Bien, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Espero que esté bien todo tu auditorio y empezando por ti en esta eh, segunda vuelta a toda la pandemia que estamos y con todas las nuevas formas de adaptación que hemos encontrado a lo largo de hace 2 años hasta acá. Es un gusto estar contigo. Gracias, Adrián. Oye, platícanos, ¿qué es la Escuela de los Misterios? De plano. Entramos directo, ¿no? Sí, hombre. Muy bien. Bueno, pues como tu auditorio puede entenderlo, o en realidad cualquier persona, yo soy muy fan ahora de la tecnología en esta era de Acuario, que en realidad en otras épocas, debemos recordar que hace 2 años y medio entramos apenas a la era de Acuario, y la era de Acuario tiene que ver con la comunicación. Y bueno, en otras épocas, pues yo ya soy una persona más grande, entonces yo también supongo que tú lo recordarás, pero era muy fácil al principio dar información de ocultismo, de magia, de la nueva era, de todas estas cosas, y rastrear una información verídica o tener un background donde podamos como, pues básicamente como entender de dónde viene la información y pues verificarla, vaya. Eh, Era muy difícil y ahora pues todo lo podemos googlear. Así es que yo soy fan de Google, o sea, me parece que es una gran herramienta. A lo mejor no soy tan fan de Wikipedia porque pues tengo ahí como sus aseveraciones, pero me gusta mucho que la información está al alcance de todos nosotros. Eso es parte de la era de Acuario. Y bueno, cualquiera de ustedes puede proteger cualquier tipo de información que yo me atreva a compartirles. Pero bueno, cada persona va a tener una opinión distinta. Para mí, las escuelas de los misterios, específicamente las que nosotros practicamos, que sería literalmente Escuela de Misterios Occidentales, son todas aquellas escuelas iniciáticas que empezaron desde hace más de, pues podríamos llamarlo inclusive, en algunos textos se dice que son 5.000 años, 5.500 años atrás de nuestra historia, otros dicen que 7.000, dependiendo del calendario que tengan. Pero bueno, las escuelas de misterios son escuelas o agrupaciones de órdenes iniciáticas presacerdotales, vaya, proto-religiosas, muchas veces inclusive prototeatrales, donde se estudiaba filosofía, humanismo, astronomía, astrología, filosofía de la naturaleza oculta, hermetismo, alquimia, digo, dependiendo un poco de la tradición, pero básicamente en todas las escuelas de misterios occidentales eso es lo que podría ser como la primera base. Y evidentemente nosotros conocemos comúnmente, por ejemplo, las religiones más famosas, posmonoteístas seguramente, y nos damos cuenta que el monoteísmo en la actualidad es una religiosidad que ya no acerca a las personas, digamos, a la espiritualidad contemporánea, sino la religiosidad tiene que ver más como con una especie de espiritualidad dogmática en cualquiera de sus divisiones, y eso quita un poco como el acervo de la escuela de misterios. Con eso quiero que se entienda que una escuela de misterios es un grupo de personas, básicamente, que se acompañan en el estudio de la naturaleza humana, buscando conocerse a sí mismos y conocer la naturaleza del ser espiritual, y toman diferentes tipos de cultura, o más bien han practicado o han estado inmersas en diferentes tipos de cultura, sobre todo las occidentales. Podríamos entenderlo desde otro lugar cuando comparamos con Oriente, en el misticismo. Podemos ver que las religiones de Oriente, empezando por el taoísmo, la tradición quemética, que la tradición quemética lo va a volver occidental, pero bueno, eso es otro tema. Las tradiciones del budismo, las tradiciones del brahmanismo, las tradiciones que salen del neobrahmanismo, ¿no? Como todas aquellas, inclusive hasta llegar a los Krishna, que ya son occidentales, pero de todas estas tradiciones ancestrales, que no va a ser lo mismo el budismo japonés que el chino, que el tibetano, que inclusive el occidental, bueno, tienen diferentes tipos de forma de práctica y de entendimiento sobre la espiritualidad per se.
Ellos a esto le van a llamar la iluminación sobre el misticismo, pero en las tradiciones occidentales, por el ritmo de vida que llevamos, por las tradiciones étnicas, por las visiones étnicas en las cuales nos encontramos, el ritmo de vida, la culturalidad regional, como lo decíamos al principio, pero también la localidad en la cual se desarrollaron esas tradiciones, vamos a ver que son básicamente las precursoras de algunas de las religiones más famosas de las culturas de Occidente, pero esto lo hacen desde una casta iniciática. Así como el misticismo no es práctica per se de la religión oriental, como el budismo, aunque el budismo busca la iluminación de otra forma, digamos, dependiendo del tipo de budismo que uno elija, o tradiciones como las tradiciones del culto a Mitra o las tradiciones del taoísmo mismo. Vaya, esas son religiosidades, pero Oye, Adrián, en el camino propio de la misticidad no tiene nada que ver, o sea, no tienes que practicar esa religión para obtener esa misticidad, pues. Lo mismo es la escuela de misterios. ok, No necesitas practicar una religiosidad per se, porque la escuela de misterios tiene un avance más filosófico. correcto, pero entonces, esto significa que si yo practico una religión cristiana como el catolicismo, ¿pudiera asistir a la escuela de misterios? Claro, o sea, seguramente el catolicismo en algún momento, hace unos 25 años, sí tendría una objeción, porque hay toda una postura específicamente previa a Caro Wojtyla, donde él precisamente abrió hizo esta gran apertura sobre acerca de las escuelas místicas. Hay todo un comentario sobre bueno, más bien por el clero, donde hay diferentes acepciones del cristianismo. Sin embargo, ya para la tradición de Ratzinger y la postura que tiene el actual Papa de la tradición católica, bueno, ya no es tan progre. También recordemos la época en la que Carol o Juan Pablo II fue practicante del misticismo y su tratado de la nueva religiosidad, la ecumenía de la religión, buscaba precisamente no hacer una división sobre el mundo. Y bueno, hasta él es cuando se empezó a entender que las escuelas de misterios en realidad son escuelas filosóficas, que no todas las escuelas de misterios van a practicar alta magia o magia ceremonial, eso es muy importante saberlo. Ese es otro tipo de técnica o de tecnología de la práctica de esa escuela de misterios. Digamos, las escuelas de misterios per se pueden remontarnos a la escuela pitagórica, los misterios eleusinos, el trabajo quemético, todos esos tipos de trabajos mágicos que comúnmente se conocen como tal, pero que no tenían esa connotación ni en su cultura ni en su época. De ahí van a derivar trabajos como la alquimia, el hermetismo, la masonería, el rosacrucismo, la tradición martinista, por supuesto la Golden Dawn, y ya va a tener como tintes más a lo que comúnmente se pensaría como una tradición de magia ceremonial. Por Una eso no hay pregunta, ningún Adrián. problema en tener una escuela de misterios, digamos, en ser parte más de una escuela de misterios, ¿no? ¿Tú eres fundador de esta escuela? Yo soy fundador de esta parte de la escuela. En nuestra tradición espiritual, nosotros también pasamos por un momento mágico religioso. Evidentemente yo practico una tradición de brujería tradicional familiar, una TRAF, pues, como comúnmente se conoce en el mundo. Y esta tradición fue fundada hace 122 años. En este año cumplimos 122 años de ser fundada en México. Y esta tradición tenía una visión de culto. Es decir, no era una religión como tal, porque el culto tiene la capacidad de tener ciertas diferentes acepciones que no involucra la religiosidad. Es decir, un culto tiene una herencia familiar, tiene que ver con una propia cultura, un propio idioma, una propia visión contracultural de la vida, una propia sociedad solidaria. Vaya, no tiene como las excepciones comúnmente de las religiones monoteístas como las tenemos, y pues tiene que ver con un culto de fertilidad, comúnmente siempre relacionada a la brujería tradicional europea. En el caso de mi tradición familiar, fue fundada en una región de donde provienen mis ancestros, pero cuando pasa posterior a la Revolución Mexicana con un sistema de adaptación justo a las escuelas de misterios, porque muchos miembros de nuestro clan o de nuestro aquelarre pertenecieron a diferentes escuelas de misterios con el objetivo de, aparte de aprender y que estaba en vogue como el camino del ocultismo práctico de esa época, estamos hablando de los años 20 a los 40, también lo que quisieron hacer fue como aprender y refugiarse. Entonces se hizo una apertura en el sentido de este culto ya no puede estar resguardado y ser hermético, tiene que estar nutrido. Entonces las siguientes generaciones, específicamente mis ancestras, o sea, la crown de mi tradición, los elders de mi tradición, tomaron la decisión de, al paso de los años, poner a una persona precisamente anterior a mí que decidió no practicar nuestra tradición espiritual porque pertenecía a un culto, porque era un culto, no le gustaba. En realidad, básicamente era porque él era el heredero de la tradición y dijo,
a mí no me gusta esto, yo no quiero tener nada que ver con el trabajo jerárquico, mejor prefiero involucrarme en otro tipo de investigaciones, aunque él es parte de nuestro aquelarre, ¿no? Y finalmente, pues por votación unánime, terminé siendo yo siendo el depositario de nuevo de la tradición, porque se había intentado, pues, que no fuera de forma lineal, quería ser menos consanguínea, pues quería ser un poco más demócrata, si lo queremos ver así. Y a mí me toca la reconstrucción literalmente del culto espiritual. Y esta tradición, con esta mezcla, yo me doy a la tarea de conectar con las escuelas de misterios occidentales y crear un link con Europa y con otros países y empezar a conectar con otras escuelas y con las escuelas de donde provenimos. Mi idea principalmente era eh, quitar la idea del culto y entonces a lo mejor puede ser un poco así muy grave para la vieja escuela, digamos, para mi abuela o para mi madre o para mis ancestras, pero en mi visión como joven, en el mundo contemporáneo que yo veía en ese entonces, pon tú de los 90 en adelante, yo quise hacer ese link con Europa y con otras tradiciones. Y también apenas hace 2 años, sí, en la pandemia, me volví embajador de las 68 lenguas indígenas y afrodescendientes y tuve contacto con los diferentes clanes africanos y de tradiciones nigerianas en México, que son acompañantes de nosotros, que ellos son descendientes directos de los negros o de la raza, de la tercera raza raíz, que desciende de los esclavos que estaban con Hernán Cortés en México. De hecho, tuve una investidura para otros hermanos en la casa de Cortés, en Veracruz, y así estaban otros lugares ceremoniales, porque la otra parte de mi familia, digamos la parte más de raíz mexicana, por eso yo que soy de tradición mexicana de brujería, ellos son más bien practicantes del nahualismo de origen purépecha. Entonces, estas dos conexiones que existieron en la Revolución Mexicana, cuando me toca a mí tenerlas, es cuando yo decido hacer todo este estudio y esta investigación, aparte, hacer una investigación académica de nuestra línea y, por supuesto, documentarla. Por eso le agradezco a Luis Abadie, que nos acaba de mencionar en su libro, a otros autores en Estados Unidos, a la Pagan Federation, que ha estado escribiendo acerca de nosotros, y a todas las comunidades también del extranjero, que si bien pudimos participar en la noche de Iberoamericana de las Religiones, Sandra Román en su trabajo en Argentina, digamos, tenemos buenas relaciones en el extranjero que nos ha tocado, bueno, en mi parte, porque siempre hablo por todos, pero bueno, porque algún momento fui el líder de la escuela, después dejé de serlo, y Ahorita, ¿cuál mi es tu trabajo, función? mi trabajo es ser el vocero de la tradición, no básicamente el dirigente de la tradición. Pero Oye, una pregunta. sí, dime. Entiendo que naciste bajo una familia que se está dedicando a la magia y a temas. Estoy bien, entendí bien, ¿es correcto? Más o menos, sí, bueno, más o menos. Es que Pero que dedicarse a la viene de magia es raíz, una cosa ¿no? muy diferente a lo que es brujería. Ok. Pero entonces, ¿podemos hablar de que vienen de una familia mágica o es Yo muy... creo que todas las familias son mágicas. ¿A qué te refieres? Bueno, yo no practico la nueva era y sé que ustedes o la gente que es muy joven considera la Wicca como una práctica neopagana sin ninguna raíz étnica. En realidad, la Wicca tiene una raíz muy étnica y lo podemos ver con el aplaudirles a nuestros hermanos, sobre todo a los celtíberos, que han hecho un esfuerzo muy grande por haber llevado todo este estudio arqueológico, antropológico, ¿no? En España específicamente, es donde nacen las tradiciones más celtíberas, y otras tradiciones, trad, en el mundo, o sea, tenemos a Cochrane, tenemos a otros autores, inclusive a Morgana Sidhoff, a quien yo amo y agradezco también haberla encontrado en mi vida, que también es otra maestra, a Dolores Ashcroft, a Olivia Robertson, toda esta gente como que la que hemos practicado, inclusive pues, tenemos hermanos que ahorita están en el Goddess Conference en Avalon. Bueno, las tradiciones como tal de lo que comúnmente llamamos la Wicca o la brujería no tienen nada que ver con un sistema de entendimiento mágico. Voy a usar una frase de una de nuestras precursoras, que fue una maestra de unas escuelas de los misterios donde practicamos, que dice que la magia se puede definir como un acto de conciencia que cambia tu realidad de manera voluntaria. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, no nos estamos refiriendo a esa etapa de la conciencia de la nueva era, de la meditación, los chakras y esto. Nos referimos a una cosa más de Heidegger, o sea, una cosa más del pensamiento filosófico, inclusive psicoanalítico. Y ese pensamiento tiene que ver con lo que literalmente es la conciencia. Entonces, yo cuando hablo de magia, lo hablo desde ahí. Interesante.
O sea, nosotros pues cuando dices, vienes de una familia mágica, yo creo que todas las familias son mágicas. Cada familia en el mundo es mágica, ¿no? Es como los, el cristianismo es mágico, el judaísmo es mágico, ¿no? O sea, Sí, las sí. tradiciones espirituales deberían de ser mágicas. Si no son mágicas, pues entonces habría que cuestionarnos el tipo de creencias que tenemos, ¿no? Pregunta para ver si no para ver si estoy entendiendo bien lo que tú me estás hablando, el concepto. El simple hecho de poder abrir los ojos y respirar ya te hace mágico, ¿no? Porque te puedes Pues mover. básicamente sí, más bien no te hace consciente, volvamos a esta idea. La conciencia no es una idea romántica. O sea, no estamos hablando de Immanuel Kant, haz de cuenta. No estamos hablando de estas ideas, a mi muy punto particular de vista, de lo que se habla de la conciencia. La conciencia es literalmente darte cuenta de qué haces en este mundo, cuál es tu propósito, dónde está el progreso de este mundo, cuál es tu capacidad colectiva, tu responsabilidad afectiva, tu responsabilidad social, tu responsabilidad histórica de la encarnación que tienes. O sea, no solamente es como respiro y me siento bien y estoy haciendo un acto de conciencia, tampoco es como cuando alguien me dice, ¿alguna vez has practicado yoga? Y le digo, claro, yo he practicado yoga con muchos hermanos míos que son maestros del yoga. ¿En qué es Marfit, no? O perdón por yo me eché así un gol, ¿no? ¿En qué gimnasio? Y yo me río y les digo, no, es que el yoga no es hacer posiciones. Si tú crees que el yoga es doblarte como yogi, entonces no estás haciendo yoga. Esa es justo como la idea. Como la apropiación cultural es algo muy común y la gente trata por falta de conocimiento, de estudios sobre los temas, se apropia culturalmente de términos y llega un momento en que entonces no estamos partiendo del punto literal de donde, o etimológico, si lo quieres ver así, de donde viene esta raíz, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conciencia, literalmente la palabra celta para conciencia en algunas tradiciones se conoce como el Aiwen, por ejemplo. En mi tradición hay una línea que se conoce literalmente como el Anai Android o Android Nai, que quiere decir literalmente en ese lenguaje, es el alma. Y entonces estar consciente es haber conectado con el alma. Y cuando nos referimos al alma, nos referimos a lo que comúnmente creemos que es el alma de los hombres. El alma es lo que conocemos comúnmente en el monoteísmo con la divinidad, pues. Entonces, cuando tú eres una persona consciente, claro, hay muchos niveles de conciencia, pero cuando tú eres una persona que tiene conciencia, estás comprometido o comprometida con ese origen divino. O sea, ya no puedes salirte de ese entendimiento. Entonces, más que respirar, imagínate poder hacer consciente que pues básicamente no tienes poder sobre tu respiración. O sea, básicamente eso es el poder de la divinidad, ¿no? Tienes un Una mecanismo pregunta. instintivo, ¿no? Pero divino. Ok. Hablando sobre este tema de la conciencia real, espero mencionarlo como tú lo hiciste. Ajá. ¿En qué momento, tal vez cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando eras adulto, en qué momento te diste cuenta de tu conciencia y de cuál era el camino que ibas a seguir con respecto a lo que son los temas de la magia, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? ¿En qué momento abriste los ojos y pensaste, es por aquí me voy a ir? No, mira, la verdad es que en mi tradición espiritual, a los niños nunca se les enseña las tradiciones espirituales. Ok. No hay algo más doloroso para nosotros que ver a un niño en una tradición religiosa o espiritual. Nosotros no coincidimos en eso, somos más cercanos a la idea del Rudolf Steiner, ¿no? Este pensamiento en las tradiciones ocultistas, descendientes de nuestra línea, un niño es un niño y entonces pues puedo ahora de adulto pensar muchas cosas del recuerdo de cómo fue ser niño, ¿no? La mitad de mis recuerdos están construidos a partir de este nuevo estado de la conciencia. Cuando era un niño seguramente tenía un estado de conciencia en esa visión colectiva del inconsciente colectivo como niños. Yo vengo de una familia donde no se me enseñó más que a ser buena persona y respetar a todas las religiones del mundo. No se me habló de la tradición espiritual hasta que fui concebido en tiempo y forma como una especie de adulto de la tradición que yo practico. Y bueno, ahí cuando se me reveló al principio, la verdad es que yo no estaba muy involucrado con esto. Yo lo veía como, ok, bueno, está padre, yo soy un practicante de esto, puedo intentar estar aquí. Conecté, pues claro, desde muy joven con muchas escuelas de misterios, porque eso sí pasaba. O sea, a lo mejor mientras alguien iba, no sé, al fútbol, o que también lo hice, pues no, pero no tanto, ¿no? O iba
a patinar sobre hielo, o hacer gimnasia, o hacer hawaiano, no sé, cosas, karate, ¿no? Hice muchas cosas como esas de niño, pero no en esos días, ¿no? Como mi familia estaba muy involucrada en los estudios ocultistas, eso sí, había como una especie de bibliotecas y de trabajos para los niños, sobre todo en la antigua y mística orden de los Rosacruces, y luego, posteriormente, cuando fui adolescente, me involucré más en la masonería, por seguir una cuestión más de mis abuelos de parte paterna, porque la brujería a mí desciende de otra parte, ¿no? De la femenina, pues. Pero bueno, en resumidas cuentas, hubo un momento en que yo, pasando los 19 años, tuve un contacto espiritual muy fuerte sí, con mi camino espiritual, con el alma, pues, y ahí tuve empezar a despertar de conciencia. Entonces ahí fue como empecé como a transitarlo, ¿no? Tuve unos muy buenos maestros que siguen siendo mis maestros y mis grandes amigos. Conocí muchos caminos de diferentes tipos de tradiciones, específicamente más cercanas a la magia ceremonial, a la alta magia, a la cábala, a la brujería tradicional en diferentes líneas. Y un poco esto fue como un acervo de tocar hacia afuera. Digamos, yo tenía ya mi práctica, o sea, estudiaba ya mi práctica, pero yo quería conocer otras líneas para también tener un punto de comparación, ¿no? Un poco como en la filosofía se le dice, estaba haciendo un poco de dialéctica, ¿no? Quería hacer la hermenéutica para comerme bien lo que yo estaba buscando como camino espiritual y comprobarlo, ¿no? Sin embargo, cuando terminé de hacer esa primera vuelta o la segunda vuelta en el espiral y regresé, es cuando pasa esto que les cuento, que deciden hacerme en la cabeza de ese grupo. Y entonces se vuelve más complejo porque evidentemente procedo de una línea sanguínea, o sea, digamos que mis ancestros ya me han hecho un trabajo previo, tienen muy buenas conexiones con otras escuelas, pero yo tengo las propias mías, o sea, digamos, tenemos mi propia visión. Y entonces yo decido tomar los votos y decidir comprometerme al proceso de ser la voz o el danzante, como el que porta la voz de mi tradición espiritual. Y eso me llevó a otro sistema, digamos, me llevó a trabajar mi propio sistema y establecer el contacto, por así llamarlo, con los mundos internos de la línea que yo practico. Y ahí, pues, bienaventurado fue mi contacto, que fue el que me ha guiado hasta ahora a conectar con estas líneas. Y bueno, yo creo que ya más en serio, una vez que cumplí los 25 años, es que, bueno, esa preparación de los 19 a los 25 años fue cuando yo conecto con otras líneas también, y esas líneas ya me conocían, y bueno, pues empieza como un reconocimiento de esfuerzo, ¿no? Algunas líneas de escuelas de misterios europeas, otros lugares, pasaron por, la verdad, discriminarnos, cerrarnos las puertas, tener otras formas de entendimiento, hasta que finalmente logré obtener, o sea, no necesitábamos, digamos, el reconocimiento de otras líneas, pero para mí era importante que nos La vieran credibilidad. exactamente la veracidad, sobre todo porque sabía que muchos de mis hermanos, como grupos, nos fuimos convirtiendo básicamente en una escuela ahora sí, ya más como pedagógica. Ya no tanto, sí somos una escuela iniciática, pero tenemos un trabajo literalmente mnemotécnico, es decir, tenemos clases, tenemos simbología, tenemos un propio lenguaje, tenemos una propia técnica de meditación, una propia forma muy particular de la autoridad cultural de lo que nosotros decimos. O sea, literalmente nosotros tenemos una cultura, pues, por llamarlo de alguna manera, Sí. y esta cultura y esta tecnología como tal de despertar de conciencia es la que nosotros hemos ido perfeccionando. Hoy, afortunadamente, bajo estas técnicas, bueno, llegó un momento en el que yo ya platicaba yo con una de mis grandes maestras que me entrenó y que me llevó al mundo de la espiritualidad más profundo, y ella me decía, déjalo en paz, o sea, ten tu familia, muy joven, ¿no? O sea, date una vuelta por, no sé, por un bar, haz otra cosa, o sea, no te claves, ¿no? O sea, Aprovechando esto que dices, te pregunto, me queda claro que tu familia te dio una, perdón, te dio una infancia tratando de que fuera muy normal, ¿no? De que no fuera, muy, muy normal. Bueno, espero, yo era muy poco normal, pero ellos sí trataron de hacerlo muy normal, bueno, a pero la te dieron la normativa de lo opción. que creían, ¿no? ¿Sientes Mis que papás eran cero normales, ¿eh? ok, sientes que de alguna forma has pagado algún precio por estar encaminado en la escuela de los misterios o de vivir una vida con magia? Pues, no, no considero que hay una cuestión como te decía, romantizada, ¿no? Considero que cualquier persona que entra en el camino de los misterios tiene un pago, por supuesto.
El pago es esta moneda de cambio que das con el ego y con la realidad como la empezaste a deconstruir. Y es como estar a solas contigo mismo. No sé, ya ves que hay un axioma que dice coito ergo sum, en el templo de Delfos, el templo de Apolo, de los misterios, específicamente para la visión masórfica. Y eso me recuerda al conócete a ti mismo y conocerás al universo, a los dioses. Esta cosa que se dice tanto de las escuelas de los misterios es muy cierta. La escuela de los misterios, por decirlo de alguna manera, no te pega, o sea, digamos, no te explota así como el viaje hasta que no estás listo. O sea, es una preparación de tu mente, de la forma en cómo ves la realidad, de la forma en cómo eres consciente o cognisciente de lo que está pasando en tu realidad. Pero si no es la experiencia en la noche oscura del alma, o sea, si no te sientes como en algún momento en la encrucijada, eh, tu falsa personalidad o esa personalidad con heridas, con sistemas familiares, con defectos, con estímulos sociales, con estímulos socioculturales, con mentes raciales, no va a reventar para que explotes a tu máximo esplendor, sino es que atraviesas los confrontamientos con estos guardianes del alma, ¿no? El ego, la vida, todo esto que está reflejado específicamente en el alma. Y ahí es donde yo creo que es cuando funciona de alguna manera real, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros vive a diferentes precios. Yo lo resumiría como, cuando tú estás a solas contigo mismo, ¿es lo mejor o lo peor que te puede pasar? Ese es el pago que tú vas a hacer. O sea, puede ser Siguiendo con una cosa muy amorosa o una cosa muy terrorífica. siguiendo con la pregunta, ¿a dónde te va a llevar este camino? ¿Dónde crees que vas a ir a parar? No te entiendo. Sí, o sea, ¿a dónde crees que te va, hasta dónde crees que te va a llevar siguiendo este camino? Es que creo que no puedo contestarte eso porque eh, para la visión de los misterios no hay un camino lineal. La vida, la muerte, la reencarnación y el renacimiento no son lineales. El estado de la conciencia es lo que está ocurriendo ahora y todas mis experiencias que he vivido han sido preparadas para encontrarme ahora. Entonces, yo todos los días, cuando duermo o cuando medito o cuando hago una práctica mágica, una versión vieja de mí muere. Entonces, constantemente despierta otra versión de mí con otras posibilidades, con otros paradigmas, con una diferencia, inclusive, yo lo llamaría una deconstrucción literalmente, ¿no? Hay una disidencia sobre el camino que yo estoy eligiendo cuando despierto. Eso es lo personal. Creo que cada alumno y cada estudiante de nuestras escuelas, específicamente de la orden que yo practico, lo entiende que cada momento es un momento lúdico de despertar de conciencia y entonces esperar hacia el futuro me parece una visión un poco muy esperanzadora, es muy optimista, es muy increíble, ¿no? Pero está pensada desde el lugar del ego, justamente porque el ego siempre quiere llegar a un punto, ¿no? El ego siempre quiere decirte lo que quiere hacer, quieres decirte hacia dónde quieres ir. Pero el alma no, el alma ya está ahí. Y hay una vez me preguntaba una hermana que quiero mucho en un programa de radio, me decía, eh, ¿por qué en este camino espiritual que tú practicas, la divinidad, cuándo creó el mundo la divinidad y cuándo se va a acabar el mundo? Hablábamos justo porque yo le contaba que iba a pasar astrológicamente un cambio muy fuerte cuando antes de la pandemia, de hecho está grabado ahí. Y entonces cuando ella me hace esta pregunta, yo le contesto lo siguiente, ¿no? El contacto espiritual que yo tengo, es decir, la Escuela de los Misterios, Driel, el maestro espiritual que yo sigo, eh, a mí se me enseñó, y eso es lo que es una cosa que puedo compartir en la Escuela de los Misterios que nosotros hacemos en la brujería, en el craft que nosotros practicamos, la divinidad, hay un punto en un mundo donde está creando todo, pero es el vacío. Pero como el tiempo no es lineal, hay un punto donde tú y yo estamos platicando ahorita y la gente nos está escuchando. Y en otro punto, hay un punto donde el mundo ya se acabó y está destruido y todo fue justo y fue perfecto. Es muy complejo, ¿no? Por eso les digo, leer un poco de existencialismo, ¿no? Tienen a Peirce, a Schopenhauer, a Heidegger. Pero bueno, esta idea de la temporalidad de la conciencia, de la mente colectiva de la conciencia, nos enseña que si entonces cualquiera de nosotros ya se fue y al mismo tiempo no ha sido creado, el presente es el mundo de las posibilidades y la mente, la emoción y sobre todo la decisión de la emoción y la mente es lo que van a crear la realidad en la cual te encuentras. Entonces, cuando tú me preguntas hacia dónde me va a llevar esto, no lo sé, me he llevado hasta aquí. Hoy estoy platicando contigo, pero si creo que me va a llevar a otro lugar, pues no. Creo que lo más cercano a mi conciencia que tengo es la capacidad de la trascendencia
Y el día que yo lo haga, pues probablemente tendré otro paradigma, pero mientras no he llegado ahí, mi trabajo en este momento es el servicio, el compartimiento, la confraternidad. Bueno, también un poco ser portavoz de lo que mis ancestros dejaron atrás y la mitología, los arquetipos, los cantos, las formas que nuestra práctica de brujería comparte con nuestras escuelas y por supuesto el entrenamiento pues de nuevos iniciados, ¿no? De nuevos practicantes sobre el camino de los misterios. Eso es lo que yo creo que me toca. O sea, creo que a los demás les tocará acompañarme, otros inclusive ser detractores, otros pueden ser el adversario, ¿no? O sea, no lo sé. Otros simplemente pueden ser aliados, otros pueden ser otros hermanos que están ateos o alguien que nada más que está aplicando conmigo, ¿no? O que nos está escuchando y que hoy diga, bueno, mi día estaba horrible, pero estoy escuchando esto y pues igual y puedo dejarlo morir. O sea, a lo mejor mañana no va a Como lo pasar que nada. estamos haciendo ahorita, que me está tocando ser Exacto. el entrevistador. Exactamente, exactamente. Y tú eres yo, ¿sabes? Tú en otro lugar me estás haciendo reflexionar acerca de quién soy. Qué interesante toda la charla. Lamentablemente ya nos comió el tiempo, pero muchísimas gracias por regalarnos tu espacio, tu tiempo, tu conocimiento. Y no me quiero ir sin antes dejarte el micrófono abierto para que nos despidas con lo que tú quieras. Lo que le quieras decir a la gente que nos escucha. Somos un público muy diverso, que va desde gente que es cristiana conservadora, católicos, hasta gente que está metida en magia de diferentes tipos, ¿no? Entonces, micrófono abierto para ti, para que te despidas como gustes. Pues para mí es un placer poder compartir siempre un poco de la experiencia que me ha tocado vivir, pero ya partiendo desde un punto de vista espiritual, no, la propuesta que nosotros tenemos como escuelas de misterios es que el alumno se convierta en una incógnita constante sobre sí mismo y sobre lo que vive y la forma en cómo vive. Finalmente, nosotros en la brujería tradicional que practicamos, nosotros en el Wisecraft, así se llama, proponemos que la humanidad es una comunidad solidaria y a diferente de otras tradiciones, no puede ser personal. O sea, el cambio de evolución que queremos que el mundo se progrese y se llene de amor, de compasión y de luz y de vida, va a ocurrir en el momento en que todos nosotros rompamos las barreras y nos demos cuenta que el camino es colectivo. La propuesta de la brujería en unas comunidades solidarias que empezaron con la tierra, que empezaron con la comida, que empezaron con la luna, que fue femenina, que ha sido femenina durante mucho tiempo en resistencia, los lleva a cuestionarnos a nosotros mismos y compartir con nuestros hermanos. Entonces, lo que sea que ustedes estén intentando hacer en este momento, en este inicio de lo que viene siendo la segunda etapa del verano del año, pues seguramente será un gran desafío en estos 2 años que estarán por venir, pero para nosotros no hay algo más importante que las personas se den cuenta que pueden ser más amorosas, más compasivas, pero sobre todo más auténticas. Entonces, cuando uno se convierte en la mejor versión de sí mismo, sin competir con nadie y siendo auténtico, amando lo que tiene, siendo disidente y luego haciendo resiliencia con lo que siente, el mundo se ha salvado, porque por lo menos una encarnación se ha dado cuenta que el propósito de la vida es entender que todos somos parte de lo mismo y suena muy bello, muy romántico, pero es más complejo que eso. O sea, lo primero que podemos hacer para entenderlo es darnos cuenta que todo aquello que nos ha lastimado, nos ha molestado, nos ha llevado a sentirnos perdidos, en realidad son los maestros de experiencia que no necesitamos en la vida, por eso tenemos maestros de sabiduría en otras líneas, y que cualquier tipo de religión y camino espiritual debería de proponer la integración de la humanidad como una sola visión del alma, ¿no? Y bueno, pues nosotros quedamos a sus órdenes. Hay muchas cosas que pueden encontrar en Google acerca de Guthrie Beaumont o de la tradición que yo practico. Y bueno, pues en el nombre de mi escuela de interacción espiritual, esperemos que estas pequeñas palabras les ayuden a sumar a la conciencia colectiva para convertirnos en un poco más cercanos a lo que fue el creador para nosotros o los dioses, en nuestro caso, y probablemente nosotros seamos los dioses del futuro y podamos heredar a la humanidad una mejor, una mejor madera de donde cortar, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Chicos, chicas, chiques también, muchas gracias por estar, por ver, por compartir. Los invito a que se den el tiempo de buscar información sobre Driel, sobre la Escuela de los Misterios en Internet. Aquí abajito del podcast vamos a dejar algo para que puedan obtener información. Nos puedes dar eso, ¿verdad? ¿Sí se puede? ¿Sí lo Sí, hace? claro, pero solo pueden googlear mi nombre y aparece, o sea, no Ah, pasa nada. entonces, dense el tiempo de buscar. Algo que siempre hacemos en este canal es, si tienes dudas, pregunta, investiga. Si surgen más dudas de ahí, qué padre, porque estamos avanzando, porque estamos creciendo. El verdadero Dios se va a manifestar cuando hagas las preguntas correctas. Entonces, no nos quedemos cortos, no nos quedemos muchos.
vamos a seguir creciendo, aprendiendo y cambiando. Los quiero muchísimo. Riel, un gusto saludarte, conocerte y aprender de ti. Hasta luego. Muchas gracias. Estamos viéndonos pronto. Un abrazo.